93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. El impacto. Documental. El documental El Impacto expone la amenaza global a la que se enfrenta toda la humanidad. Este documental levanta el velo de la ignorancia y descubre lo que ha estado ocurriendo durante 30 años ante nuestros ojos, mostrando cómo hemos sido manipulados como marionetas. Nos convertimos en biorobots controlados y nos llevaron a destruir el mundo con nuestras propias manos, acercándonos a la desaparición global. Durante 30 años, nos hemos dirigido hacia el punto de no retorno. Nos llevaron a la guerra civilizacional y a la posterior esclavitud. Esta verdad es chocante, pero también nos ayuda a comprender todas las relaciones causa y efecto de lo que está ocurriendo en el mundo, y nos hace conscientes de lo que se avecina en un futuro próximo. El documental El Impacto explora los siguientes temas: el mundo al borde de la guerra civilizacional. ¿Quién la está encendiendo y con qué propósito? Guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Quién está detrás del conflicto? Atentados terroristas en todo el mundo, entre ellos atentados del 11 de septiembre en Nueva York, 2001. Atentado de Oklahoma City, 19 de abril de 1995. Atentado del ayuntamiento de Crocus City Hall en Moscú, 22 de marzo de 2024. ¿Quién está organizando y sigue organizando atentados terroristas en el mundo? ¿Quién es el beneficiario último de estos atentados? ¿Y cuál es su principal objetivo? Por primera vez, el documental demuestra que los tiroteos en las escuelas son un proceso totalmente controlado. Los hechos expuestos en el documental apuntan a quienes manipulan las mentes de niños mentalmente sanos y los convierten en asesinos de sus padres y de otros niños. ¿Cuál es el objetivo último de los tiroteos escolares? ¿Y cómo proteger a sus hijos de ellos? Epidemia de tiroteos escolares. ¿Quién estaba detrás de los tiradores de Columbine y de todos los demás tiroteos escolares posteriores? ¿Cuál es la conexión entre el tiroteo de Columbine, el atentado de Oklahoma City y el asedio de Waco en 1993? Renacimiento del nazismo. ¿De quién aprendió los nazis de la Alemania nazi todos los métodos crueles de tratar a la gente? ¿Y cómo ponen en práctica sus seguidores modernos sus planos para establecer el Cuarto Reich? Si se nos quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos seremos llevados, como ovejas al matadero. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Creadores del documental. No sabemos quiénes son los creadores de este documental, hecho con cuidado y amor por la gente. Con gran respeto por los creadores de El Impacto, nuestro equipo decidió traducir el documental al español para ponerlo a disposición de un público más amplio. Fuente original del documental The Impact, El Impacto. https rumble.com/B56NTE1 The Impact Group. También expresamos el agradecimiento al equipo de periodistas independientes de ActFiles, de.actfiles.org, por su activa labor en la difusión del documental The Impact, El Impacto, y por su contribución a ampliar la investigación de los temas tratados en el documental. 93.0 FM. El Impacto. Documental. Capítulo 2. Red terrorista transnacional de organizaciones anticulto. El uso de la estrella amarilla fue una de las muchas formas en que los nazis deshumanizaron a los judíos y prepararon el terreno para su exterminio masivo. En última instancia, este etiquetado condujo a uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad, el Holocausto.
Hoy en día, los anticultistas utilizan los mismos métodos, asignando etiquetas como culto y secta a diversas organizaciones, separándolas así de la sociedad y despojándolas de su condición de personas. Estas etiquetas les quitan sus derechos y libertades democráticas, diciéndole a la sociedad que estas personas son diferentes y que pueden ser privadas de sus derechos, tratadas sin respeto e incluso con violencia. Durante la época nazi, el duro trato a los judíos fue el resultado de una propaganda bien organizada. Los medios de comunicación de la época eran herramientas para crear la imagen del enemigo, a pesar de la falta de hechos y pruebas. Del mismo modo, hoy en día, personas inocentes etiquetadas como miembros de sectas o cultos por los anticultistas se convierten en víctimas de acusaciones por delitos que no han cometido. Porque un cultista, un miembro de una secta totalitaria, si se le exige mentir, robar, matar, etc., simplemente no lo piensa dos veces, sino que sigue la orden, porque actuaría, ya saben, en beneficio de todo el mundo, por la salvación de la humanidad, etc. ¿Qué importa una insignificante vida humana que se interponga en esto? Sin duda, para ello, cualquier medio está justificado. Pero eso es más bien de fanático que de cultista. Cualquier cultista es en realidad un fanático por definición. Usted utiliza el término guerra, diciendo necesitamos una guerra. Quiero decir, son diferentes tipos de personas. ¿No le molesta? Usted es una pregunta emocional. Bueno, es una lucha, es una guerra. Llámenlo como quieran, pero realmente es... No me molesta, yo solo... Es una guerra contra organizaciones inhumanas que esclavizan a la gente y la privan de libertad. Estigmatizar a ciertos grupos y comunidades definiéndolos como culto, secta totalitaria o culto destructivo configura la percepción pública de los mismos como entidades altamente negativas y peligrosas. Esto conduce a la marginación de estas comunidades como grupos sociales y a su discriminación dentro de la sociedad. Se les mira con recelo, se les insulta, se les humilla y se les ridiculiza. La gente se niega a contratarlos, a colaborar con ellos o a entablar relaciones personales con ellos. Los problemas a los que se enfrentan estas personas son numerosos, desde la condena pública, los conflictos y las amenazas, hasta la violencia física, la persecución penal y los registros, entre otros. Las personas estigmatizadas se convierten en objetivos. Se les odia, desprecia y evita. Son objeto de ira y repugnancia. Pueden enfrentarse a cualquier cosa, desde la evitación desdeñosa hasta la violencia, incluido el asesinato. Y esto ocurre únicamente porque los anticultistas los han elegido como objetivo. La demonización constante y el discurso del odio tienen sin duda un grave impacto negativo en la salud física y psicológica de la víctima. Este tema ha sido ampliamente investigado por psicólogos y psiquiatras. Un informe publicado por la Asociación Americana de Psicología compara los síntomas observados en las víctimas de delitos de odio con los del trastorno de estrés postraumático. Un estudio realizado en Estados Unidos en 2001 demostró que las víctimas de delitos de odio experimentan consecuencias más graves que las víctimas de otros tipos de delitos. Las víctimas de prejuicios, miembros de grupos estigmatizados, suelen experimentar depresión, que puede incluir tristeza, fatiga, anedonia, desesperanza, retraimiento social o incluso catatonia. Las víctimas de prejuicios también experimentan estigma. Goffman, 1963. Un estado de vergüenza personal y de evaluación, que es un componente crucial de la depresión. Experimentan un mayor número de pensamientos suicidas y otros problemas de salud mental. A las víctimas de prejuicios, el suicidio les ofrece una vía de escape del odio al que se enfrentan, impulsadas por la desesperación y el deseo de huir. Las víctimas suicidas de prejuicios no desean hacerse daño a sí mismas, simplemente quieren evitar el daño que les infligen los demás. Un ejemplo clásico de creadores de estereotipos y ejecutores de prejuicios son los nazis. Marcadas y aisladas socialmente, las víctimas de los anticultistas se sienten como en su día se sintieron las víctimas del Holocausto. El hecho es que los objetivos del terrorismo anticultista, ya sea una organización o un individuo sometido a persecución y ataques, se sienten condenados y acaban aceptando su situación. Esto es comparable a cómo las víctimas del Holocausto se resignaron a su destino, sabiendo que se enfrentaban inevitablemente a la ejecución o a la cámara de gas. La desesperanza y el miedo a lo inevitable traumatizan a la persona a nivel subconsciente. Aunque la mente consciente intenta suprimir y alejar este miedo, el trauma subconsciente permanece profundamente arraigado,
Imagínense lo que experimentan estas personas y cómo se desarrolla su vida después de soportar semejante trauma. Así, las etiquetas de secta o culto utilizadas por los anticultistas no son solo palabras, son herramientas que conducen a la destrucción de los cimientos de la humanidad. La historia del impacto del nazismo en el mundo nos enseña que cuando la sociedad empieza a dividir a la gente en nosotros y ellos, conduce a consecuencias irreparables. Una de sus declaraciones: los cristianos ortodoxos no son mejores que los demás. Si lo fueran, el mundo entero se habría hecho ortodoxo hace mucho tiempo. Tal vez seamos incluso peores que los demás, pero la ortodoxia es sin duda el único camino directo hacia Dios. ¿Qué le da derecho a afirmar eso? Y creo que es una afirmación en primer lugar. En segundo lugar, no es incitar, en todo caso hasta cierto punto, a la hostilidad o intolerancia interreligiosa. Bueno, no, en absoluto, porque, en primer lugar, cada religión se considera a sí misma verdadera, mientras que todas las demás están equivocadas. Un miembro de cualquier religión puede decir esto. El camino del ascetismo hindú es solo alcanzar la muerte eterna, alcanzar el no estar eterno. Y en esto, por supuesto, radica la naturaleza demoníaca del hinduismo. Cuando veas a dos mujeres en la calle lavándole el cerebro a una madre con un cochecito, puedes acercarte a ella y decirle: no las escuches, son cultistas, testigos de Jehová. Ellos tergiversan burdamente las sagradas escrituras. ¿No es esto incitar, en todo caso hasta cierto punto, a la hostilidad o intolerancia interreligiosa? Bueno, no, en absoluto. Muhammad, aunque pertenecía a esa poderosa tribu, era de su rama pobre, por lo que era un hombre bastante pobre. Consiguió trabajo con su pariente lejana, la viuda doble Yadilla, y empezó a dirigir sus caravanas, ganándose su confianza. Y cuando tenía 25 años, Yadilla, que entonces tenía más de 40, se casó por tercera vez con su empleado de cara bonita. Incitar a la hostilidad interreligiosa es cuando yo insulto a los portadores específicos de una u otra idea religiosa concreta. El principio de las relaciones de los cristianos ortodoxos con otras religiones es el respeto a toda persona. Mucho antes de su llegada, todo Moscú estaba cubierto de carteles de este hombre con cara de caballo, y estaba inscrito que el gran Tony Robbins había llegado. Y todo el mundo se preguntaba de qué iba todo esto. Después, Muhammad tuvo extrañas visiones y revelaciones. Algunos creen que tuvo ataques epilépticos. Tom Cruise es el Goebbels de la cienciología, el ministro de propaganda. El mismo Torov es un hombre muy gris y oscuro. Habla muy aburrido. Es una especie de persona muy aburrida y gris, y respeto a toda persona. ¿A quién conocemos? ¿Qué cultistas conocemos? Mendigos callejeros. Los molestos reclutadores que llaman a nuestras puertas. Los cultos son peligrosos a nivel social porque, a diferencia de las confesiones tradicionales que enriquecen a la sociedad y crean cultura, los cultos no aportan nada a la sociedad. No conocemos a cultistas, respeto a toda persona, escritores, artistas, compositores de música, filósofos, etc. Solo drenan a la sociedad de sus recursos vitales. Igual que un tumor canceroso extrae los recursos vitales del cuerpo hasta que acaba por destruirlo. Que un tumor canceroso extrae los recursos vitales del cuerpo hasta que acaba por destruirlo. Podemos hablar de cada uno de los cultos, de muchos de ellos, hablando de cómo se plasman exactamente estos esquemas totalitarios en sus enseñanzas. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, o los Hare Krishnas. Este culto tenía muchas cosas que querían ocultar. Había tráfico de drogas, comercio de armas y asesinatos. En general, es bastante obvio que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es un grupo despiadado que aspira a hacerse con el poder. Se basa en estrictos principios totalitarios y sueña con extender esos principios a toda la población mundial. Parece claro que este es uno de los intentos del inminente anticristo. Es evidente. Tal vez, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es uno de los precursores reales del anticristo, que en última instancia busca hacerse con el poder en todo el mundo.
Posiblemente es a través de estos mismos métodos que se está preparando su advenimiento. No puede haber igualdad entre el cristianismo ortodoxo, que existe en Rusia desde hace 1000 años, y un minúsculo culto marginal como la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que apareció aquí hace solo un par de décadas, pero que exige a gritos ser reconocida al mismo nivel que la ortodoxia y recibir un trato preferente. Se produjo un ataque contra el templo de la Sociedad de la Conciencia. El fin de semana pasado, en Barnaul, hubo un intento de fueron golpeados en Moscú. Skinheads atacaron a devotos de Krishna en Yaroslavo. Ataque a devotos de Krishna en Nizhny Golpearon a un Novgorod. devoto de Krishna. La cienciología es una de las sectas totalitarias más peligrosas, y la cienciología supera a muchos cultos en su destructividad. He visto a muchos ex-cienciólogos que eran absolutamente enfermos mentales graves. Lo repetiré de nuevo, los cultos son muy agresivos y muy engañosos. Con la mentalidad de un esclavo y la mentalidad de un delator. Él trabaja para los servicios de inteligencia. Lleva recopilando información desde que era un niño, es decir, trae dinero, trae información. Si perteneces a la cienciología, cuando finalmente te quedes sin nada, cuando te quedes sin dinero y sin salud mental o física, se desharán de ti, te echarán a la calle y se olvidarán de ti. El FSB difunde un vídeo de registros en centros de la cienciología. Allanamientos en los suburbios de Moscú, con motivo del caso de los cienciólogos de San Petersburgo. Cienciólogos de San Petersburgo, sometidos a En registros. Rusia, 2 organizaciones de cienciología han sido declaradas indeseables. Entre los neopentecostales existe el diezmo, pero de nuevo, nadie lo cuenta. Sin embargo, hay un principio tan ordinario y elemental de extorsión. Es una versión alternativa del cristianismo creada por el enemigo de la raza humana, que se llama cristianismo, y del que se ha vaciado toda la esencia del cristianismo. Los neopentecostales son más de 300.000 activistas que irán donde se les diga y harán lo que se les ordene. Esto no es una forma de hablar. Ataque a la iglesia. Omon atacó a los pentecostalistas. Ria Novosti informa sobre los registros realizados 2 en las pastores casas de pentecostales fueron En la condenados región a de 3 y Penza, medio un años residente de prisión rural por su interrumpió. asociación con la iglesia. Acusación. Así, las actividades públicas del cabecilla de la camarilla rusa anticulto, Alexander Dvorkin, presentan indicios de delitos asociados a actividades terroristas. Declaraciones hostiles que crean una atmósfera de intolerancia, que se traducen en insultos verbales, amenazas y agresiones físicas a personas, así como ataques a edificios, incluidos incendios provocados. Se trata de incitación a cometer actos terroristas que propagan el odio y ponen vidas en peligro. También obstaculiza el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Por lo tanto, según la definición de la resolución de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 22 de junio de 2023, esta actividad constituye terrorismo. El impacto. Documental. Una circunstancia agravante es el uso deliberado por parte de Dvorkin de métodos y tecnologías manipuladoras ocultas especiales destinadas a la influencia, programación y control encubiertos del comportamiento humano. Su uso se evidencia directamente por el hecho de que sus actividades públicas provocaron una oleada de violencia entre la población hacia las víctimas estigmatizadas, incluida la violencia física contra ellas, hasta llegar a los asesinatos. Estas tecnologías manipuladoras operan eludiendo la percepción crítica a través de la conciencia y afectando directamente al subconsciente profundo de la persona. Son precisamente las mentalidades y órdenes destructivas implantadas en el subconsciente de las personas sin su conocimiento, las que obligan a las personas a cometer posteriormente actos de violencia y odio contra individuos escogidos, no por ellos mismos, sino por Dvorkin. Ha incitado artificialmente una ola de odio y negatividad en las personas y las ha obligado a actuar. En sentido literal, Dvorkin ha dirigido a esos individuos como torpedos contra su voluntad y deseo hacia sus objetivos elegidos. Por lo tanto, todos esos individuos que cometieron actos de agresión contra otras personas iguales a ellos, pero marcadas por los anticultistas con una estrella amarilla, son también víctimas de ataques terroristas informativos. Dvorkin les había programado para esas acciones de antemano a nivel de subconsciente cuando utilizaba tecnologías manipuladoras en sus discursos. Estaban literalmente obligados a actuar así y, sin saberlo, al atacar a personas inocentes, estaban poniendo en práctica la voluntad maliciosa de otra persona.
Por eso los discursos de Dworkin tenían un efecto tan poderoso en la gente, aunque en la inmensa mayoría de los casos no se presentaban pruebas de sus discursos acusatorios. La mera pronunciación de estas etiquetas bastaba para provocar una reacción explosiva en la sociedad y una ola de brutalidad contra los grupos etiquetados. El uso de estas tecnologías manipuladoras ocultas dentro del movimiento anticulto fue introducido por primera vez por Alexander Dworkin. Desde entonces, se ha convertido en una práctica común para crear ataques de terror informativo por parte de todas las organizaciones anticulto, incluidas Ratseers y FECRIS. Estos mismos métodos permiten a los anticultos influir en las personas en contra de su voluntad. Además, no importa si esto ocurre directamente a través del contacto personal o a distancia, a través de mensajes en los medios de comunicación, el poder de influencia permanece inalterado. Más adelante se darán más detalles sobre la tecnología en sí, así como sobre la fuente de la que Dworkin la recibió. Los representantes de las organizaciones anticulto utilizan técnicas sucias de influencia psicológica manipuladora sobre las masas para llevar a cabo verdaderos actos de terrorismo. Hasta hace poco, se creía que los ataques terroristas informativos y psicológicos no eran tan aterradores como los físicos, porque supuestamente no mataban a nadie directamente como lo haría la explosión de una bomba. Pero en realidad, los atentados terroristas informativos son mucho más peligrosos y destructivos. Sobre todo porque se llevan a cabo de forma encubierta, operando a nivel subconsciente, penetrando fácilmente la barrera del pensamiento crítico de la mente consciente e infectando a la gente con creencias destructivas, creando así nuevos terroristas. El radio de impacto de estos ataques es mucho mayor que el de los físicos, porque, al actuar a través del espacio informativo, no están limitados por el espacio o el tiempo. El aspecto más aterrador de esta situación es que durante mucho tiempo, hasta hoy, un gran número de verdaderos terroristas han permanecido impunes. Sin embargo, mientras sus métodos para influir en las profundidades del subconsciente pueden pasar desapercibidos para las masas, la demonización y las acusaciones infundadas de grupos de personas estigmatizadas por representantes de organizaciones anticulto y la violación sistemática de la presunción de inocencia están siempre a la vista. Incluso por este único factor, ahora pueden ser fácilmente identificados y responsabilizados con todo el peso de la ley por su complicidad y perpetración del terrorismo. La influencia de los anticultistas en las fuerzas de seguridad. Las actividades públicas de los anticultistas no son más que una etapa preparatoria para implicar aún más a las fuerzas del orden y de seguridad en la represión de los grupos religiosos. Para ello, bajo la apariencia de labor educativa, los miembros de las organizaciones anticulto dan conferencias y organizan consultas para las fuerzas del orden, incluidas las academias de policía y la dirección de seguridad, donde siguen propagando los mismos mensajes de que los miembros de los cultos son una amenaza para la sociedad. El anticultista Alexander Dworkin dio una lección a los estudiantes en Chelyabinsk. Los cultos atraen a la gente mediante el engaño, la ocultación de información y la publicidad deshonesta. Las sectas son peligrosas para los individuos porque esclavizan la personalidad y convierten al ser humano en una herramienta obediente en manos de los líderes de los cultos. Tales actividades no solo son inaceptables, sino también peligrosas, ya que pretenden inculcar una ideología radical en la mente de los funcionarios de seguridad, lo que puede tener consecuencias de largo alcance para la sociedad y el Estado en su conjunto. Varios relatos de testigos presenciales ayudarán a ilustrar la gravedad del problema y servirán de ejemplo de lo que es capaz la propaganda terrorista anticulto en el moderno y civilizado siglo XXI. Relato en primera persona de Andrei de Belgorod. Solicitó el anonimato. Se tomaron medidas contra nosotros. Por ejemplo, en otoño de 2012 celebramos un congreso. La zona fue acordonada por cosacos con látigos. Tocaron tambores, invitaron a la televisión, NTV y a los medios de comunicación locales y retrataron nuestras actividades de forma negativa. Nos gritaron, les lanzaremos una granada, y la policía no reaccionó en absoluto. En algunas de las acciones contra los testigos de Jehová, llevaban camisetas que decían: odio a los testigos de Jehová. Me amenazaron directamente. ¿No tienes miedo de que te golpeen en la cabeza y quedes discapacitado de por vida? Dado lo que he presenciado desde 2010, creo que la situación no hará más que empeorar. Queridos míos, por favor, si llevan su fe, llévenla con paz y amabilidad. Nunca hemos apuñalado a nadie y no vamos a apuñalar a nadie.
En 2014, una anciana creyente fue asesinada en Stary Oskol. Estaba de camino a una reunión, entró en un ascensor y fue encontrada con múltiples puñaladas y los ojos arrancados. Los medios de comunicación locales escribieron que era miembro de uno de los cultos, que es como suelen referirse a nosotros. Nunca se encontró a los perpetradores. Nuestra hermana fue golpeada en su propio edificio de apartamentos por un hombre que luego la arrastró por el edificio. En nuestro salón del reino de Belgorod se colocaron coronas funerarias con la inscripción a las víctimas de la torre de vigilancia y se pintaron esvásticas en las paredes del edificio. Creo que la persecución de los testigos de Jehová está orquestada por el Servicio Federal de Seguridad. En su opinión, los testigos de Jehová no encajan en el marco político de la Rusia actual. La quinta dirección de la KGB perseguía a los disidentes. Hoy es la Dirección para la Protección del Orden Constitucional del Servicio Federal de Seguridad. Es la policía política. Los testigos de Jehová rechazan el servicio militar y no apoyan a ninguna fuerza política, lo que no concuerda con la ideología de la Rusia moderna. Creo que la Iglesia Ortodoxa Rusa, IOR, desempeña el papel que le asigna el Servicio Federal de Seguridad. Si nos fijamos en la historia de la IOR tal y como existe hoy en día, fue creada por orden de Stalin en 1943. Desde entonces, esta organización religiosa ha sido una subdivisión estructural del Comité de Seguridad del Estado, que ahora es el FSB de Rusia. Agentes de policía experimentados me han dicho que no entienden por qué se ven obligados a perseguir a la gente por su religión. Uno de ellos llegó a decir que, con el actual gobierno, resulta embarazoso trabajar en la policía, porque detienen a ancianas por hablar de la Biblia, detienen a personas en la calle por motivos poco claros, irrumpen en apartamentos, etc. Lo que les ocurre hoy a los testigos de Jehová en Rusia puede ocurrirle a cualquier movimiento político o religioso, como los bautistas, los pentecostales o la Autónoma Iglesia Ortodoxa Rusa. Ya están bajo presión y corren peligro. Las amplias definiciones de las leyes antiextremistas permiten perseguir a cualquiera. Sabemos que se puede encarcelar a la gente por volver a publicar algo en Internet o por hacer una simple declaración considerada extremista, utilizando la ley para forzar esto en el llamado marco legal. En 2017, debido a las presiones de Dworkin y los miembros de su grupo, los testigos de Jehová fueron declarados organización extremista y se prohibieron sus actividades en Rusia. A partir de ese momento, la represión contra ellos se intensificó y continúa hasta hoy. Los miembros de esta organización religiosa se enfrentan a detenciones, registros y procesamientos, así como a tratos crueles e incluso torturas. Algunos de ellos, entre los que hay ancianos y jubilados, han sido condenados a largas penas de cárcel y reclusión en colonias penitenciarias por sus creencias y actividades religiosas. El colegiado redactor del Tribunal Supremo de la Federación Rusa ha resuelto: se mantiene la decisión del Tribunal Supremo de la Federación Rusa de fecha 20 de abril de 2017 y se desestima la demanda de apelación de la organización religiosa Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia. La libertad de conciencia en Rusia ha sido crucificada. No cabe duda de que lo ocurrido a los testigos de Jehová afectará también a otras confesiones. Un poco más tarde, comenzarán las persecuciones religiosas en Rusia. Habrá presos de conciencia. El propio término culto se utiliza ciertamente como un estigma, como una etiqueta destinada a alejar a la gente de los testigos de Jehová, así como de otras organizaciones que también son etiquetadas como cultos por activistas anticulto u otros opositores. Si evaluamos la contribución del movimiento anticulto a la persecución de los testigos de Jehová, creo que desempeña un papel abrumadoramente negativo y contribuye en gran medida a la expansión de las persecuciones contra creyentes pacíficos que simplemente buscan satisfacer sus necesidades religiosas, garantizadas por la Constitución de la Federación Rusa. El derecho a satisfacer sus necesidades religiosas, incluido el derecho a profesar colectivamente su religión. Los creyentes ya se enfrentan a persecuciones, ataques y violencia física en lugares donde solían celebrarse reuniones y encuentros. Son objeto de actos vandálicos. Tememos que esto se extienda. Personas que no son culpables de nada más que de adherirse a ciertas creencias religiosas se encontrarán en el punto de mira de quienes los consideran enemigos de la sociedad. En cuanto a la liquidación de la Organización de los Testigos de Jehová, al respecto de esto, no estoy en desacuerdo. La prohibición de la organización es indudablemente útil. En primer lugar, ya no vemos a los testigos de Jehová en las calles. Y en consecuencia,
La gente está protegida de su propaganda intrusiva y de su reclutamiento. Cuando hablamos de los testigos de Jehová, ciertamente espero que sus miembros corrientes reciban al menos sanciones administrativas, pero entiendo que no soy abogado y la ley es la ley. Todos al suelo, las manos a la espalda. Me echaron agua en las manos y empezaron a golpearlas con una pistola eléctrica. En ese momento, fue la sensación más dolorosa. Me electrocutaron, igual que a otras personas. Me golpearon en la cabeza, me golpearon en las costillas, en el lado derecho del cuerpo. Me pusieron una bolsa de plástico azul en la cabeza, la apretaron y empecé a asfixiarme. En el momento en que empecé a asfixiarme, me taparon la boca con una mano y me pusieron una pistola eléctrica en las nalgas, en la zona de la entrepierna. Creo que, al parecer, era una pistola eléctrica e iniciaron una corriente eléctrica. Cuando me interrogaron, al parecer volvieron a meter a alguien en la habitación contigua, así que lo oí todo claramente. Hubo descargas eléctricas y gritos. Algunos nombres, apellidos y direcciones. Dije que solo cooperaría con el investigador en presencia de mi abogado. Luego me pusieron un sombrero en la cara y me llevaron al bosque detrás del estadio. A esto conducen las consecuencias de la deshumanización. Todas estas personas son como tú. La única diferencia es cómo y en qué creen. No hacen daño a nadie, ni vulneran los derechos de nadie. Lo único que hacen es expresar su visión del mundo y de la vida de forma diferente. Solo por eso se les despoja públicamente de su humanidad, se les calumnia y se les pone en el punto de mira de la sociedad, las fuerzas del orden y los organismos de seguridad. Incluso algunos agentes del orden, obligados a cumplir órdenes, entienden que esto es absurdo, se avergüenzan de cumplir esas órdenes, pero no pueden desobedecerlas. Como resultado, la gente corriente, señalada por los anticultistas, junto con sus familias, hijos y seres queridos, sufren inmensas penurias. Ahora hablo de los ciudadanos. Seguramente a ellos se les cuida prohibiendo este culto ante todo, ¿no? Pero eso lo discutiremos más adelante. En este momento, cuando existen en algún lugar por ahí, los vemos solo en internet apareciendo en algunas noticias, así que ellos... En realidad, ni los vemos ni los oímos precisamente porque existe esta persecución. De ahí que ahora estén escondidos, sentados tranquilamente y esperando a ver cómo acaba todo, porque si no fuera por eso, ahora se les vería por todas partes. No puedo evitar citar las palabras del presidente Putin. El 11 de diciembre de 2018 dijo: debemos tratar a los representantes de todas las religiones por igual. No deberíamos clasificar a los representantes de las comunidades religiosas como algún tipo de organizaciones destructivas, por no hablar de terroristas. Por supuesto, esto es un completo absurdo. Los testigos de Jehová también son cristianos. No entiendo por qué hay que perseguirlos. Entonces, ¿por qué los perseguimos? En primer lugar, no estoy de acuerdo con el presidente Putin en que los testigos de Jehová sean cristianos. No son cristianos. Los cristianos son los que creen en la divinidad, en Cristo, mientras que los testigos de Jehová no creen en la deidad de Cristo. Son jehovistas. Su Dios principal, en el que creen, es Jehová, por lo que, según las normas, deberían llamarse jehovistas. Pero ellos no niegan a Cristo. Sin embargo, no lo consideran Dios. Los musulmanes tampoco niegan a Cristo, pero no lo consideran Dios. Los musulmanes no son cristianos. Entonces, esto... Pero los musulmanes no están prohibidos, mientras que los jehovistas sí lo están. Los musulmanes no. Pero los jehovistas están prohibidos. Esta es mi posición. El impacto. Documental. Se preguntarán ustedes, ¿por qué los agentes del orden que se supone que deben proteger a la gente, defender la ley y salvaguardar los derechos democráticos de todos, muestran abiertamente odio hacia personas inocentes, las insultan y les causan graves daños físicos? Porque al igual que en la época del nazismo, los líderes del movimiento anticulto han sometido a estos agentes del orden y de seguridad a propaganda, deformando deliberadamente su pensamiento, imponiéndoles la imagen de un enemigo y manipulando sus percepciones. El nuevo decreto presidencial está cambiando la situación. No abandonamos nuestra misión de presencia, que ha demostrado ser muy eficaz en la labor misionera, pero ahora, con la nueva estrategia, actuaremos más abiertamente, sin temer la persecución externa que, debo admitir, se produce. Hay personas en estructuras de poder que consideran nuestras actividades irritantes e inaceptables. Ahora, esa actitud hacia nosotros y nuestro trabajo se verá como una oposición al decreto presidencial. Llevo muchos años colaborando con las fuerzas del orden y las fuerzas armadas, dando conferencias a su personal
personal sobre la esencia del cultismo moderno, que la sociedad comprende mal, y eso a pesar de que la Iglesia presta mucha atención a las actividades anticultistas. Yo mismo llevo 30 años ocupándome de este tema. En mis presentaciones tengo que explicar muchas cosas a cadetes, agentes del orden y militares. Considero que el nuevo decreto presidencial es un verdadero regalo para nosotros, los misioneros ortodoxos. En la sección Resultados esperados de la aplicación de esta estrategia, se afirma que esta estrategia debe contribuir a la estabilización de la situación social y política en nuestro país, así como a la unidad espiritual y cívica de los pueblos de la Federación Rusa, incluso mediante las actividades de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la amplia misión ortodoxa que ilumina y educa a todos los pueblos. De rodillas, al suelo, al suelo, al suelo. Según el Centro Memorial de Derechos Humanos, en abril de este año, al menos 635 testigos de Jehová han sido perseguidos en Rusia, con no menos de 568 personas que enfrentan cargos criminales. Esperaba que se fuera por 1 o 2 horas. Sin embargo, por la tarde me di cuenta de que no volvería ni hoy ni probablemente mañana. No pude dormir durante varias noches. Me aterrorizaba cuando llegaba la noche. La vida de nuestra familia empezó a dividirse en antes y después. Los sentimientos que experimentamos aquella noche fueron humillación, abuso moral y físico, y mucho más. Pero cuando unos militantes camuflados irrumpen así en casa de personas ancianas y frágiles, eso me choca. Piénsenlo. Agentes de la ley que prestaron juramento y están obligados a proteger a los ciudadanos de su país, atacan a miembros pacíficos de una organización injustamente tachada, arrinconada y desacreditada. Ya no ven a estos individuos como ciudadanos, ni siquiera como personas, sino como seres desalmados e inferiores, porque los anticultistas les han etiquetado con una estrella amarilla por creer en Dios de forma diferente. Estos son los métodos nazis impuestos por las organizaciones anticulto. Primero, los anticultistas aplican la etiqueta de culto, y luego el Estado les asigna el estatus de extremistas. Los anticultistas utilizan con éxito estos métodos no solo en Rusia, sino también en Europa y en todo el mundo. La mera existencia de organizaciones anticulto viola una de las libertades humanas fundamentales, la libertad de conciencia y de religión. Privar a alguien de la capacidad de creer en lo que elige es despojarle de una necesidad básica, similar a la necesidad de comer o beber. Es como si te prohibieran comer pan porque un grupo de extremistas radicales decidieran que ni siquiera eres humano. Y si no te consideran humano, no puedes comportarte como tal. Esto significa que no mereces un trato humano y que no puedes tener derechos humanos ni libertades. Para ayudarles a entender lo que sienten estas personas, etiquetadas como miembros de un culto por los anticultistas y que ya no están protegidas por la ley, permítanme que les ponga un ejemplo sencillo. Imagínense que están en casa, sentados para cenar. Supongamos que tienen la costumbre de comer el pan de una manera determinada. Tal vez prefieran separar la corteza de la miga y comerlas por separado. Es decir, simplemente comen el pan de forma diferente a la mayoría de la gente. Ahora, debido a esto, la policía irrumpe por la fuerza en su casa, pone patas arriba sus objetos personales, daña su propiedad, asusta a sus hijos, les golpea y les detiene. ¿Cómo se sentirían ustedes en una situación así? Así es precisamente como se sienten hoy los que son blanco de los anticultistas. ¿Qué mal han hecho estas personas? No irrumpieron en casas ajenas, no violaron la ley y no impusieron sus creencias a nadie, a diferencia de cómo se impone la religión dominante en algunos países. No vulneraron los derechos de los demás, simplemente comían pan de otra manera porque les convenía más. Pero a alguien no le gustó, así que fueron despojados de su humanidad. La persecución de los testigos de Jehová en Rusia ha sido ampliamente condenada tanto por el público en general dentro de Rusia como internacionalmente por representantes de organizaciones de derechos humanos y funcionarios de varios países. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, dictaminó que la persecución de los testigos de Jehová en Rusia viola los derechos humanos.
Sin embargo, la persecución continúa hasta hoy, y los instigadores del odio y el terrorismo informativo, como Alexander Dworkin y sus asociados, no han rendido cuentas ni han recibido el castigo que merecen. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. El impacto. Documental. Cargo. La deshumanización. La negación a los individuos de cualquier grupo religioso o ideológico de su condición de seres humanos es una actividad dirigida a negar los derechos humanos y está calificada como actos, métodos y prácticas de terrorismo. La postura de dirigentes de organizaciones anticulto, como FECRIS y Ratseers, de que los miembros de lo que ellos llaman cultos o sectas no son considerados seres humanos, viola directamente los derechos de esas personas a la capacidad jurídica, que garantiza que toda persona sea considerada un individuo con derechos. Con sus declaraciones y acciones, los representantes de las organizaciones anticulto niegan los principios del pluralismo, uno de los pilares democráticos más importantes. En consecuencia, según la definición de la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el 22 de junio de 2023, esta actividad se considera terrorismo. Se ha adoptado y ha entrado en vigor una decisión adicional sobre la liquidación por actividades extremistas. Le pusieron un subfusil en la frente, le empujaron hacia atrás y empezaron a gritar: ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está tu familia? Dígame, ¿por qué está detenido? Por mi fe en Dios. Levanta la cabeza, mira aquí. ¿Y qué tipo de literatura encontraron en su casa? La Biblia y otras obras cristianas. Me dio miedo. Esquema criminal de los terroristas anticulto. Resumamos. El esquema típico de las acciones terroristas del movimiento anticulto contra un grupo objetivo sigue unos pasos universalmente precisos. Comienza etiquetando al grupo como culto o secta, continúa estigmatizando al grupo en la opinión pública, fabricando acusaciones y causas penales, y termina con la discriminación de los miembros del grupo objetivo, la persecución y el uso de la violencia física, hasta llegar a los asesinatos. Según este modelo, los terroristas anticulto pueden perseguir absolutamente a cualquier grupo de personas, ya sea religioso o laico. No importa. Los pasos más cruciales son etiquetar e iniciar una campaña mediática para desacreditar a la víctima en los medios de comunicación. Una vez conseguido esto, poner en práctica los pasos restantes es solo cuestión de tiempo. En el curso de la organización de la persecución contra los grupos objetivo, los miembros de los movimientos anticulto y sus cómplices se involucran en una serie de esquemas criminales, tales como difusión y aplicación de ideología extremista, incitación a conflictos por motivos religiosos, realización de provocaciones contra miembros de organizaciones religiosas basadas en el odio religioso y/o en intereses comerciales, incluso utilizando conexiones informales dentro de las fuerzas del orden y otros organismos gubernamentales, fabricación de casos administrativos y penales contra organizaciones religiosas y sus miembros mediante conexiones corruptas, manipulación de exámenes judiciales sobre asociaciones religiosas, preparación de testigos falsos para procedimientos judiciales, fraude en la financiación pública, participación en actividades fraudulentas.
Los dirigentes y miembros de organizaciones anticulto han sido declarados culpables en repetidas ocasiones por los tribunales de violar los derechos humanos y las libertades. Se han acumulado numerosos hechos y casos en los que tribunales europeos de Alemania, Francia, Canadá, España, Reino Unido, Suiza y Austria han declarado culpables a participantes en organizaciones afiliadas a la red FECRIS de numerosos delitos, como difamación, discriminación y restricción ilegal de la libertad. Las infracciones cometidas han tenido importantes consecuencias para los grupos religiosos y sus miembros, como ostracismo social, despidos laborales, negación de empleo y exámenes médicos, problemas educativos para sus hijos y otras cuestiones. Sin embargo, a pesar de las claras violaciones de las leyes, las organizaciones anticulto siguen funcionando, recibiendo financiación estatal y llevando a cabo sus actividades delictivas, antidemocráticas e inhumanas. Las actividades y la retórica de las organizaciones anticulto violan derechos humanos y libertades universalmente reconocidos y protegidos por el derecho internacional y consagrados en documentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como las constituciones y leyes nacionales de diversos países, concretamente, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad de protección contra cualquier forma de discriminación, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a la presunción de inocencia, a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario conforme a la ley. Los representantes del movimiento anticulto violan las normas jurídicas internacionales. Las organizaciones anticulto, con sus actividades, niegan completamente los derechos de millones de personas a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de creencia y a su libre expresión, que son valores democráticos universalmente reconocidos. Sin embargo, acusarlas solo de esto es similar a poner una multa a un terrorista que asaltó un edificio y disparó a la gente solo por aparcar mal su coche antes de hacerlo. Todos los miembros de las organizaciones anticulto y sus cómplices deberían ser considerados penalmente responsables de sus actividades terroristas deliberadas. En sus estatutos, las organizaciones anticulto declaran una noble misión: combatir los movimientos religiosos destructivos potencialmente peligrosos para proteger a la sociedad de ellos. Sin embargo, sus objetivos reales difieren significativamente de los declarados. Al acusar a los inocentes de peligro potencial, en realidad cometen numerosos delitos atroces. Si el verdadero objetivo de las organizaciones anticulto fuera proteger a los ciudadanos, no violarían sus derechos ni recurrirían a métodos ilegales y al terrorismo informativo. En lugar de propagar la discordia interreligiosa en la sociedad, se dirigirían a las autoridades estatales con peticiones de investigar a una organización concreta, adhiriéndose al principio de presunción de inocencia. Solo si se demuestra una violación de la ley a través de una investigación legal y se emite un veredicto judicial, podrían participar en actividades educativas, informando al público sobre los peligros potenciales de movimientos religiosos específicos. Y solo tras una decisión judicial, tendrían derecho los representantes de los medios de comunicación a difundir esta información en un contexto acusatorio. Sin pruebas y sin una resolución judicial, nadie tiene derecho a acusar a nadie, hacer públicas declaraciones infundadas y arruinar la vida de alguien. Las personas que siguen una determinada creencia están ejerciendo sus derechos democráticos. La presunción de inocencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad religiosa y el pluralismo de opiniones son los fundamentos de la democracia. Defender estos derechos es una preocupación genuina por las personas y la sociedad. Pero los anticultistas no buscan esto. Sus objetivos son otros. Además, no les interesa que sus objetivos sean investigados por organismos autorizados y clausurados legalmente en poco tiempo, si se demuestra su culpabilidad. Necesitan una represión demostrativa y a largo plazo de personas inocentes. Su objetivo es infundir miedo en las masas e influir en las autoridades, provocando actos de persecución y represión contra grupos sociales y religiosos, escenificando una ejecución pública. Se trata de un verdadero acto de terrorismo informativo.
Cada caso de lucha anticultista contra la disidencia es un acto terrorista, en el que cada estrella amarilla suya marca el comienzo de un atentado terrorista. Como he mencionado antes, cualquier acto de terrorismo se define por su objetivo. El acoso a inocentes llevado a cabo por los anticultistas causa un doble daño. En primer lugar, a las víctimas que sufren, y en segundo lugar a los testigos involuntarios de estas acciones, que se sienten impotentes ante tal injusticia. Cada acto de este tipo va acompañado de claras violaciones de los derechos y libertades fundamentales. ¿Qué ven los ciudadanos en estos casos? Ven que las leyes de su país no funcionan, que se violan gravemente sus derechos y libertades, y que las autoridades hacen la vista gorda. Ven que quienes debían protegerles se han pasado al bando enemigo y les atacan. Y entienden que cualquiera, incluidos ellos mismos, podría ser el próximo en ser marcado con una estrella amarilla. Esta situación deteriora la confianza en las autoridades, provoca tensiones sociales y aumenta el descontento de la población. El resultado es una sociedad dividida, llena de odio y miedo, lista para explotar y expresar su descontento en cualquier momento. Esto, a su vez, crea la posibilidad de un repentino aumento de los sentimientos revolucionarios o de los conflictos interreligiosos. Por lo tanto, las acciones de las organizaciones anticulto deben clasificarse exclusivamente como actividades terroristas, que es lo que realmente son. ¿De qué se trata? ¿Discrepancias religiosas, políticas, alguna tendencia moderna? No está claro. Es un intento de rectificar todas las líneas no rectas, por así decirlo. Todo lo que no es nuestro es quien no está con nosotros está en nuestra contra. Todo lo que no es nuestro es hostil. En esta rueda represiva que rueda lentamente, no veo nada racional. Porque no aumenta el rating del gobierno. No aumenta la confianza en las autoridades, no mejora nada, no contribuye a nada, salvo a aumentar la agresividad general y el encono general, porque cualquier crueldad gubernamental aumenta el nivel de crueldad pública. De hecho, siempre ocurre así, aumenta el grado de crueldad general. Aparte de esto, no veo otras consecuencias. Y, por supuesto, creo que exaspera a la gente. La amarga entre sí, con las autoridades, con el mundo que la rodea, con todo y con todos. Respecto a esto, me gustaría subrayar una vez más que en los actos de terrorismo informativo cometidos por los terroristas contra el culto, el papel clave lo desempeñan los medios de comunicación, o más exactamente, ciertos representantes sin escrúpulos y deshonestos dentro de ellos. Es a través de sus esfuerzos que se produce la demonización y difamación de personas inocentes. Estos mismos individuos, periodistas y editores, son los que difunden declaraciones de odio y mensajes destructivos de organizaciones anticulto. Con ello, no solo moldean la opinión pública, sino que provocan oleadas de agresiones y conflictos por motivos religiosos. Cada etapa de la persecución deliberada de grupos religiosos, desde el etiquetado hasta la supresión total, se apoya en la propaganda en los medios de comunicación. Estas campañas de información pretenden justificar las acciones criminales y respaldar la persecución de la organización objetivo, lo cual es inaceptable. Incluso después de que la organización víctima deja de existir, o lo que es peor, cuando sus miembros se enfrentan a una violencia física brutal, incluidos incidentes mortales, los representantes de los medios de comunicación siguen insistiendo en que ese resultado es inevitable, necesario y justo. De hecho, estos representantes de los medios de comunicación son autores de terrorismo informativo y a menudo instigadores de actos terroristas directos. Muchas personas han sufrido en sus manos, y muchas siguen sufriendo hasta el día de hoy. Sus esfuerzos han hecho que mucha gente sufra torturas, pierda la salud y pierda la fe en las personas y en el futuro. Por eso, según la ley, todos los periodistas, redactores, editores y empleados de medios de comunicación que ayudaron a los anticultistas deben responder por delitos relacionados con actividades terroristas. Cada publicación de este tipo viola los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, garantizados por la Constitución y las normas jurídicas internacionales. Al cometer actos de terrorismo informativo, los representantes de los medios de comunicación socavan los fundamentos de la democracia y actúan de hecho contra su propio pueblo y país, lo que, en el contexto de una guerra encubierta no declarada, hace el juego al enemigo del mundo libre
y constituye colaboracionismo. Al participar en la trama criminal de los grupos terroristas anticulto, actuando deliberadamente y en complicidad, estos individuos cometen traición. Un ejemplo de cómo la imagen de una organización estigmatizada, a través de los medios de comunicación, puede ser utilizada por los anticultistas para desestabilizar el país, es la culpabilidad por asociación. Los grupos anticulto asocian deliberadamente a políticos o representantes de la autoridad con organizaciones desacreditadas, rebajando así sus índices de audiencia y empañando su reputación a ojos del público. En última instancia, esto puede conducir a la eliminación de esos políticos de la escena política. Como resultado, en los países donde los anticultistas ejercen una influencia significativa, su actividad socava y desestabiliza el Estado. Tales acciones benefician al enemigo, las fuerzas ocultas tras los anticultistas, porque facilitan la consecución de sus objetivos estratégicos, la destrucción de las leyes democráticas y la creación de las condiciones para el totalitarismo. Por lo tanto, los representantes de los medios de comunicación son plenamente responsables de sus actos, al igual que todos los participantes en este esquema criminal. Los representantes del movimiento anticulto, los que están detrás de ellos, y todos los que les han ayudado, son igualmente culpables de una serie de delitos y deben responder ante la ley. Cargo. Las actividades de las organizaciones anticulto siembran el pánico en la sociedad, incitan a la discordia, crean una atmósfera de miedo e incertidumbre, socavan el orden público y la estabilidad, y amenazan la soberanía y la integridad territorial de los estados, así como la protección de sus ciudadanos frente a amenazas externas e internas. Esta actividad desestabilizadora amenaza directamente la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los estados, lo que según la resolución de la ONU de 22 de junio de 2023, constituye terrorismo. Es bien sabido que cuantas más religiones y libertades de opinión existen en un Estado, más estable y democrático se vuelve. La gente se siente más libre y valiente, está dispuesta a defender su país, servirlo y contribuir a la sociedad. El pluralismo de opiniones garantiza la seguridad y la estabilidad al impedir la concentración de poder en un solo grupo de manos. Esta es precisamente la razón por la que se añadió la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, las acciones de las organizaciones anticulto amenazan esta diversidad y ponen en peligro a los propios estados al provocar la desestabilización del sistema democrático, lo que, según los actos internacionales, es también una forma de terrorismo. El impacto. Documental. Continuación en los programas siguientes. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por Illa. En la 93.0 FM. .0 FM.